Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con The Smart Flat. Hoy vamos a hablar de una vida muy interesante en el sector inmobiliario, grandes experiencias, grandes consejos y que adicional estoy segura que vais a acabar conociendo a todos a Karim Oviedo. Karim Oviedo no solamente es broker de RE/MAX Espacios Habitat, que tiene 15 años de experiencia en el sector inmobiliario y este año acaba de ser nombrado presidente de AMPI Nacional. Entonces, ¿qué mejor que un podcast donde aprendamos más sobre Karim, su experiencia y todo el tema de cómo llegó a AMPI y qué consejos tiene para todos vosotros? Bienvenido, Karim. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Es de verdad un placer. Y nada, aquí estamos, tu espacio para hablar y comunicar y que todo el profesional inmobiliario aprenda de un gran experto como tú. Primero que nada, muchas gracias, Elena. La verdad es que estoy muy agradecido porque además siempre has sido una persona que llegó a México a hablarnos de bienes raíces, a traer la herramienta de Smart Flat, pero sobre todo que viniste a aportar, viniste a trabajar junto con nosotros y eso yo creo que es de reconocerse. Muchas gracias. La verdad, sí. Siempre hemos tenido, o nuestros valores de detrás, siempre ha sido ayudar y apoyar a las personas, ¿no? Ya sabes, seguro que lo has escuchado, mi madre tiene una inmobiliaria en España, ¿no? Y siempre hemos querido ver cómo ayudar y ver cómo aportar un granito de arena, aunque sea chiquitito. Y sé que tú estando hoy aquí, estás haciendo exactamente lo mismo y más teniendo esa humildad y eh, ese gran corazón para no solamente llevar tu inmobiliaria, sino que ahora aceptar el ser presidente de AMPI, que creo que se necesita esa parte de generosidad para, para querer ayudar así al sector inmobiliario. Así que de verdad es un placer tenerte hoy aquí. Al contrario, gracias. Pues la verdad es que yo creo que al final cuando nosotros decidimos ponernos en el camino de apoyar, de trabajar junto con otras personas, aunque no sea en tu propio negocio, al final creo que es algo que es como un círculo virtuoso. Si ellos crecen, si les va mejor, si tienen mejores prácticas, si sobre todo pueden ayudar a más personas, es una posibilidad que nosotros tenemos en el gremio de poder recibir también a partir de esos buenos aprendizajes, pues también a partir de eso recibir y que nos vaya mejor en nuestro negocio. Creo que al final de lo que se trata no es de que le vaya mal a la competencia y bien a nosotros, sino que nos vaya bien a todos. Y en ese ánimo de buscar que les vaya bien a todos fue como, primero conocí a AMPI porque alguien me dijo que si tenía licencia inmobiliaria en Sonora, tiene ya muchos años, y le dije, apenas yo empezaba en el negocio, y le dije que qué era eso. Con toda la honestidad de decirle, pues empiezas y no sabes que hay que tener una licencia inmobiliaria. Y esa persona, pues no fue lo más, no fue lo más buena gente conmigo que se pueda decir, pero por lo menos me abrió la puerta a decir existe. Y entonces empezar a googlear la licencia inmobiliaria en Sonora, Ah, dónde la consigo, cómo la saco, dónde la obtengo, cómo se hace, y ahí es cuando encuentro AMPI. ok, ok. Y hablemos un poquito de esos comienzos que tuviste, porque me imagino que mm, emprender o empezar en el sector inmobiliario y que luego tuvieses tu franquicia de RE/MAX Espacios Habitat no fue nada sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver, si te parece bien, que vayamos a ese momento y que nos cuentes y que cuentes a todo el mundo cómo empezaste, qué retos enfrentaste, cuáles fueron tus miedos, cómo los superaste, aprendizajes para todos aquellos profesionales que estén a día de hoy en ese mismo momento en el que estuviste tú. Claro. Pues mira, yo creo que al final, como muchos, como buen mexicano, todo se te hace fácil. Ajá, Tenemos el manual de hágalo usted mismo y hágalo fácil. ajá. Y terminamos generando mayores problemas de los que resolvemos, como buen mexicano. Entonces creo que empezamos así. Yo empecé así, dije, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Había estado ya trabajando mucho tiempo siendo jefe en el sector público, en Ok. cargo de director, subdirector, siempre en un cargo relevante. Dije, ¿qué tan difícil puede ser ponerme a vender casas? Que eso lo dice mucha gente, ¿no? Claro, Que yo creo claro, que claro. dicen, bueno, esto es súper sencillo, ¿no? Claro, hasta que queremos empezar a poner la primera lona, nos damos cuenta que no está tan sencillo. ¿No? Ajá, ajá. Ya deja tú todo lo demás de llevar una operación, algo, simplemente cuando
estás en la casa y quieres poner la lona, no sabes por dónde empezar a ponerla, ¿no? Y creo yo que eso, a manera de ejemplo, pues es muy útil para decirle a la gente, no está mal que quieras iniciar en el negocio inmobiliario. Creo que es muy bueno que tengas esa iniciativa y querer ser emprendedor. Pero si hay manera de que lo puedas empezar de la mejor manera junto a los expertos, pues acércate. Por eso para mí fue AMPI, fue un trampolín, digamos, un soporte de cómo empezar a hacer las cosas a partir que Ujú. empecé a conocer a la gente de la asociación. Y más porque en Sonora, para la licencia inmobiliaria tenemos que tomar un diplomado de 120 horas. Ok, Entonces, imagínate durante 12 semanas estar compartiendo con gente que ya tenía tiempo, con gente como yo que iba empezando y con los maestros que también iban dando clase y de repente empezar a ver que las ideas que yo tenía pues no estaban tan mal, únicamente que pues no las tenía tan ajá, estructuradas como a lo mejor en ese diplomado y por eso es bien importante tomar capacitaciones, como en ese diplomado lo tenían estructurado porque te llevaban hacia algún lugar. ok. De otra forma, como yo lo estaba organizando, pues me llevaban hacia ningún lugar, porque tenía la idea, pero no tenía hacia dónde lo tenía que hacer. Pero Karim, tú cuando decidiste entrar al sector inmobiliario, ¿empezaste tú poniendo una oficina o decidiste hacer primero el diplomado y luego poner la oficina? ¿O cómo viste el tema de la No, capacitación? pues empecé con una oficina que ya teníamos, Ok, empecé con una oficina y dije, pues esta oficina está bien, ¿no? No sé, ok, teníamos dos oficinas privadas más la recepción y dije, pues esta oficina está muy bien para empezar. ok. Sin idea, ¿no? Del negocio, pero con muchas ganas de hacerlo. Mi esposa es la que más se metió porque yo todavía estaba en un proceso de transición terminando mi trabajo Ajá. anterior y ella empezó y le empezó a ir muy bien. Por eso siempre digo que quien me llevó al negocio fue mi esposa, Ay, qué porque yo, bonito. yo tuve la idea, pero luego ya yo me di cuenta en el cargo que tenía, pues tenía que viajar mucho a Sonora y Sonora, pues son distancias considerables de un punto a otro. Te puedo Ujú. decir, por ejemplo, que si yo tenía que estar en el sur y al día siguiente en el norte, pues tenía que por lo menos manejar 8 horas, 9 horas para llegar de un lugar a otro, porque el estado de Sonora es Grande. bastante grande. Ujú. Entonces, pues era muchísimo trabajo, era mucho estar paseando, dejar de ver a mis hijos, y yo veía que mi esposa, pues, obviamente, pues siendo mamá de mis 3 hijos, pues mi esposa los llevaba a la escuela, veía que se hiciera de comer, o a veces ella misma hacía de comer, y luego pues siempre los teníamos en alguna actividad, ¿no? En algún Sí. deporte, en algún idioma, haciendo algo adicional a la escuela y le daba tiempo de eso. Y una vez en Semana Santa, regálame en Semana Santa, siempre es en abril, regálame si quieres mayo, Ajá. este, pues mi esposa le pedí yo que en Semana Santa tenía yo la tradición de no salir a ningún lado porque tenía la idea de que todo se llenaba y no había dónde estar, ¿no? Y entonces Ok. como que no quería que mis hijos estuvieran en ese bullicio y prefería la segunda Semana Santa. Entonces le pedí a mi esposa que fuera a sacar dinero del cajero porque me habían pagado como director en el gobierno. Y en el gobierno pues te pagan, me pagaban mi sueldo más bonos, más vacaciones, en fin, pues era una Ujú. buena quincena. Y mi esposa con esa buena quincena pues me dijo, oye, ya vi cuándo te pagan y qué poquito te pagan. Porque yo haciendo cálculos de lo que van a pagarte todo el año con un sueldo director general, pues yo ya lo cobré en comisiones de enero a mayo, Ok. exactamente. Y, y todavía hasta sobró un pedacito más y tú lo vas a tener que trabajar todo el año. Fue cuando dije, estoy perdiendo mi tiempo, creo que es lo más valioso, no estoy viendo a mis hijos y lo más importante, pues estoy perdiendo sobre todo esa posibilidad de decir, pues voy a empezar a trabajar de una manera donde no dependa de nadie más, ¿no? Porque en ese momento, aún y cuando era director general, pues podía llegar el secretario y decirme, se acabó hasta aquí, va, y sin explicación alguna, y también yo no tenía derecho siquiera a pedir esa explicación, porque al final, Ujú. pues era el secretario, ¿no? Entonces, cuando fui con el secretario, donde yo trabajaba, era el secretario de Estado, le toqué la puerta y le dije que me iba a vender casas, pues me dijo cosas inimaginables, ¿no? Como crees, cualquiera quisiera tener tu puesto, estás en una muy buena posición, te va muy bien, todos te consideramos, eres un gran apoyo y todo eso. Pasó de las 3 etapas, ¿no? Del, Sí. oye, te quiero convencer, al segundo de, Ujú. estás haciendo las cosas mal y al tercero enojado porque pues yo seguía persistiendo en mi idea de que pues yo me quería ir
a vender casas, como Ujú. él decía. Sí. Entonces, pues al final terminó ese ciclo porque tenía que terminar, porque yo ya tenía esa convicción. Pero, pues, acordamos que mi horario, pues, fuera un poquito más flexible, porque yo ya estaba en mi negocio, y yo le decía que tenía yo que hacer que mi negocio funcionara. En ese momento todavía no conocía a AMPI, quiero decirte con toda Ex honestidad Sí. que ¿Qué es lo que suele pasar, eh? que fue así, algo así como que me aventé como sin mucha con muchas ganas, pero con muy poquita planeación, y creo Ajá. que esa parte a mí también me gustaría compartirla, porque creo que puedes hacer las cosas con una buena planeación, identificar realmente cómo hacer las cosas, y creo que puedes hacerlo más terso. Entonces, entré al negocio inmobiliario, después de 6 meses no vendía nada, yo venía de sentirme que era el jefe, tenía, no sé, 700 personas a mi cargo en el puesto que tenía en ese último que dejé. Y yo decía, pues claro que si pude con 700 personas, claro que voy a poder vender una casa. Sí. Y después de 6 meses no podía vender una casa, entonces estaba a punto de frustrarme, pero dije, yo creo que siempre eso es mucho de este tipo de mantras, ¿no? O sea, tengo que lograrlo porque yo soy alguien que tiene esa capacidad de hacerlo y no me voy a rendir a este primer intento. Y sí, efectivamente, al mes siguiente vendí 4 propiedades y que me hicieron generar los ingresos de 6 meses y más de lo que no había generado, ¿no? Y Porque además me fue muy bien con esos primeros 4 negocios, ¿no? entonces empezaste, fue complicado y de repente vendiste esas 4 propiedades que te dieron ese aliento y como otra vez esa energía, ¿no? Como para seguir y estar positivo, etcétera, que siempre, pues, según dices, tienes ese mantra, ¿no? De yo Sí. puedo y sigo adelante. ¿En esos 6 meses te capacitaste o hiciste algo que puedas recomendar bajo tu experiencia An- a alguien que esté en lo, la misma situación? sí, sí, yo lo que hice mucho durante esos 6 meses es ver qué hacían los demás, conocer el mercado, qué es lo que estaban ofreciendo la competencia, cómo hacía sus publicaciones, cómo promovía. En ese tiempo, cuando empecé, pues en Facebook no te dejaban vender. Ujú. Entonces era complicado que quisieras vender en redes sociales, entonces pues era más de buscar portales, ¿no? Te estoy hablando de Mercado I, por ejemplo, que hoy no Sí. existe. Ujú. Siquiera hay otros portales que ya ni siquiera están, ¿no? Domos, había otro de ventas y Sí. rentas. O sea, portales que el día de hoy ya Ya están fuera. desaparecieron, ya puedo mencionarlos y ya no están, o alguno de ellos quizá pudiera estar. Pero fue conocer un poco, ver cómo lo hacían, darme cuenta si quién se publicaba, quién se publicitaba, quién no, cómo lo hacían, tomaba notas, veía cómo podíamos mejorar eso que estaban haciendo ellos, entenderlos, hablaba con ellos, me explico, o sea, para Ujú. pedir propiedades, porque pues aún y cuando íbamos empezando, pues empezamos a generar clientes y prospectos y todo eso, y hablaba para ver cómo era ese tema de compartir, no hubo nadie que me explicara cómo se compartían las Okey, operaciones, fui poco okey. a poco, fuimos encontrando digamos que esa cadenita, ¿no? Me encontré por ahí una persona que por cierto, ahorita es socia en Nampi, que se llama Clara García, y ella estaba vendiendo en un desarrollo y tenía muchos clientes y no los podía atender. Okey. Entonces, un día me conoció y me dijo, pues es que tú traes muchos clientes porque recurrentemente después pues me metieron en un grupo de más inmobiliarios y recurrentemente yo pedía propiedades porque pues no tenía en ese momento tanto Ajá. inventario, pero tenía muchos clientes. Y entonces ella me mandaba las propiedades y empezamos a hacer negocios. Muy bien. Y a partir de ahí ella me dijo, oye, pues se tiene que trabajar de esta manera y empezó a explicarme un poquito cómo ella lo hacía, que ella también no tenía mucha experiencia, pero también ya había tenido un poquito de más tiempo en el negocio inmobiliario. O sea, que tuviste la suerte de encontrar a alguien que también te guiase un poquito en esos inicios cuando tú estabas todavía Y planchando territorio, digámoslo así, claro, y después en el diplomado también que vino amigos, después, ¿no? Del que vino diplomado. después del diplomado, Ujú. vino casi al año y medio de haber estado yo en eso, cuando me dijeron que yo no tenía licencia inmobiliaria y yo dije, ¿qué es eso? Ajá. O sea, yo estoy preparado, tengo licenciatura, máster, estudié el doctorado. Claro que te estoy preparado, ¿no? Pero no, resultó que no. Y tienen toda la razón, no estaba preparado para justamente dedicarme a un negocio tan profesional y tan importante. Entonces ahí es cuando entra mi esposa primero a un diplomado, porque ella pues estaba más metida, más de lleno que yo, porque ya tenía más tiempo que yo en el negocio, y ella empieza a ver cómo se daban las clases y me decía a mí,
tú deberías de ir, tomar el diplomado, pero volverte maestro, porque yo sé que tú tienes muchas más ideas de lo que ellos nos dicen y ya lo has hecho en otras situaciones. Porque yo también desde niño fui empresario, entonces tuve esa posibilidad de echar a perder muchos negocios y también hacerlos pues muy buenos, pero pues yo lo hice, en mi familia éramos muy humildes, pero yo siempre lo hice pensando en cómo ayudar a mi familia y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿tú crees, opinas, qué le comentarías a una persona que está incursando en el sector inmobiliario, nuevecito? ¿Cuál es, en base a esa experiencia, qué le recomendarías que hiciese como 3 primeros pasos fundamentales? Los tres primeros pasos es uno, planea tu negocio. Piensa bien qué es lo que quieres, en dónde te quieres especializar y dónde quieres, en qué zona quieres trabajar. Segundo, acércate a una asociación de inmobiliarios. ¿Por qué? Porque no solo vas a aprender, sino también vas a conocer otras personas que seguramente de manera muy generosa te van a ayudar. Y la tercera, y muy importante, este negocio es de ser personas, ser muy honestas, muy leales, muy trabajadoras. Si tú quedas mal con los clientes, vas a ser tú y vas a perjudicarte a ti y a tu negocio, pero también puedes afectar a otros que estamos trabajando queriendo hacer bien las cosas. Entonces, trata de hacer las cosas con mucha pasión y de la mejor manera posible y acércate con nosotros, con AMPI. Seguramente que te vamos a ayudar a que te vaya mejor. Pues ese es un súper mensaje para todos los que estáis empezando en el sector inmobiliario. Y si habéis empezado, pues yo siempre creo que la capacitación es fundamental, ¿no? Y sigamos un poco a través de la historia. Ajá, Tú tienes, empiezas, das tu diplomado, etcétera, seguramente te ampliaste equipo, creciste, o ¿cómo fue ese crecimiento? ¿Qué retos a la hora de crecer o de obstáculos o qué? ¿Cómo lo hiciste para seguir creciendo y luego querer ser? Ya me cuentas por qué decidiste ser RE/MAX. claro. Pues mira, seguimos creciendo. Después pasó efectivamente lo que me dijo mi esposa. Me dijeron, oye, dentro de tu participación en el diplomado ayudaste mucho al grupo, porque después me hicieron el representante del grupo, Ah, porque muy yo bien. los ayudaba a ver muchos temas, aunque no tenía experiencia en el tema inmobiliario, sí tenía experiencia en otro tipo de cosas, que pues fuimos guiando al grupo. Y al final fue un equipo muy unido, que por cierto ahorita éramos 10 en ese tiempo, en ese diplomado. Y fue un equipo tan unido que seguimos viéndonos después de Ujú. más de 12 o 13 años, seguimos viéndonos después en Muy ese bien. grupo de amigos. Y después me dijeron, pues vente a dar clases. Y yo les dije, pues ¿qué clases tienes? Y me dijeron, pues las que quieras. Ajá. O sea, fue algo así como la que tú quieras. Lo único que necesitamos es cumplir con un trámite en la Secretaría de Economía del Estado de Sonora para darte de alta como maestro. Tú ya tienes tu licencia y pues ya. Y empecé a Ujú. dar clases en ese diplomado y empecé a entender mejor AMPE. Entonces, a los meses siguientes me piden que lleve a cabo el foro inmobiliario. Una pregunta. Cuando fuiste maestro, ¿cuáles son los temas o el temario más que tú creas que es más fundamental para un profesional inmobiliario? Siendo. Bueno, yo soy abogado, pero no quise hablar de temas de abogacía porque siempre había un notario que nos daba clases muy, muy buenas y que sabía, en mi punto de vista, tenía muy buenos conocimientos y los sabía presentar muy bien a los alumnos para que cualquiera Ujú. los comprendiera. Y yo me fui a dar clases un poco más sobre temas de marketing y planeación de negocios, una planeación estratégica de cómo hacer tu negocio y pues recuerdo que les gustaba mucho, ¿no? Porque lo sacaba de lo que normalmente Ujú. estaban haciendo, ¿no? En ese tiempo allá en Hermosillo no publicaban en portales inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Para que te des una idea Ok. de cómo estaba Sí, el negocio del sector sí. inmobiliario en ese tiempo y ya ni pensar de que hicieran videos y los subieran a YouTube, pues, era algo así Sí, sí, como sí, sí. impensable, ¿no? Sí. Y luego yo les decía, mira, pues tomas varias fotos y lo metes a este programa y te hace un video, tú solo le vas poniendo los textos y lo puedes subir a YouTube. Y decían, no, eso yo no puedo. Ya. Sí, 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 ha ¿Sí me cambiado. explico? Sí, sí. Entonces, el hablar es de un plan de marketing, de cómo generar un poco en aquellos años, imagínate que te estoy hablando de 14 años, 13 años, generar contenido en ese tiempo, pues no era,
no era como el día de hoy que casi, casi que te dicen, hay que generar contenido para generar más contactos, ¿no? Era totalmente diferente el mundo inmobiliario, al menos en Hermosillo, pero yo empecé a trabajar en eso. Entonces me dicen, ¿por qué no nos apoyas a hacer el foro inmobiliario? Ujú. Me- Te soy honesto, me engañaron porque me dijeron, ya tenemos todo listo, ya tenemos el lugar, tenemos los patrocinadores, los boletos se venden solos, la Ujú. gente casi, casi que se los arrebata, lo único que tienes que hacer tú, pues es poner orden. Y dije, ok, pues yo con mucho gusto les ayudo. Dije, pues es algo sencillo que no representa mucho tiempo de trabajo. Y entonces me mandan la primer listado de patrocinadores y empiezo a leerlo, digo, y algunos eran clientes míos y otros no, pero digo, este ya ni siquiera está en el negocio, este ya ni siquiera trabaja aquí, este es negocio ya cerró. Me explico, empiezo a ver que realmente pues no tenían absolutamente nada de lo que me habían dicho y cuando empiezo a ver la venta de boletos pues tampoco, ¿no? Porque la gente pues era el cuarto foro inmobiliario que se hacía ahí en Hermosillo y tampoco. Y entonces dije, ok, pues empiezo a verlo ya como un reto. Ya estoy hablando en ese momento ya para el año 2015. Ujú. Y entonces yo estaba tan desorganizado que no teníamos una fecha de inicio. O sea, podías hacerlo tú como director cuando tú quisieras. Ujú. Tú nada más les avisabas a ellos que iba a ser en tal fecha, se apartaba el lugar y se hacía. Entonces, en marzo fallece mi mamá, yo tuve que estar todo febrero en el hospital por un problema que tuvo, 22 días estuvimos, pero Ujú. pues falleció. Y entonces, pues yo le dije, "Pues, espérenme, la verdad es que ahorita no quiero saber nada de casi de nada, ¿no? Ujú. Y entonces ya empiezo a organizarlo ya para más o menos septiembre, ahí es donde conozco a RIMAX. Ah, ok. Ok. Yo en ese tiempo iba a participar con una inversión para otra empresa inmobiliaria Ujú. que iba entrando a México en aquellos tiempos. Ok. De hecho, estuve por ahí con ellos como 6 meses, pero realmente pues yo no me adapté porque pues yo había visto otro modelo y cuando llegaron acá yo no me adapté, no me sentí cómodo con lo que había Ujú. acá. Y entonces como ya había yo conocido primero conocí a Zaira y luego conocí a Sergio, ¿Padre o hijo? padre. Ok. Te estoy hablando del 2015, Ajá. que los conocí y la verdad es que empezamos a platicar mucho con Sergio Felgueres, Cabestani, Sí, no yo también me Hernández. lío. Este, Empecé a platicar mucho con él acerca de cómo iba mi negocio, porque yo en ese momento yo ya empezaba a tener asesores en mi oficina, Ajá. empezamos a tener buenas ventas, empezamos, quieras o no, después de este proceso de maduración, de conocer cómo era la competencia, de ver cómo hacíamos las cosas mejor, de implementar un poquito la tecnología que no había en aquellos tiempos, de hacer uso de otros temas. Yo me acuerdo que tan no me gustaban lo que había de las páginas web que aprendía Ajá. a programar en WordPress, que es algo muy Sí. sencillo, Sí. pero aprendí a hacerlo yo porque no me daba, no Ya. podía yo en ese tiempo los RMs que había que te daban una página, no había posibilidad de lanzar los analytics para que tú pudieras hacer una campaña. Ujú. No, o sea, Ujú. era así como que Sí. lo más básico que pudiera haber en México y yo buscaba ya que se hicieran las cosas diferentes y entonces fue cuando empecé a hacer eso y nos iba muy bien porque quieras o no, como éramos los únicos que lo hacíamos, pues teníamos un buen posicionamiento dentro de Ajá. la ciudad de Hermosillo, ¿no? Y Entonces, ese es generamos un buen buenos, consejo, ¿no? Para la gente que está empezando, que también se busque ese posicionamiento, aunque ahora sea un poco más difícil porque es más sencillo utilizar herramientas para posicionarse, pero creo que ese punto es una buena recomendación, ¿no? Que las oficinas inmobiliarias busquen posicionarse también a través de redes sociales y en Internet para atraer más clientes, ¿no? claro, sí, siempre eso. Yo la verdad es que yo les diría algo muy básico porque fue lo que yo empecé a hacer. No quiere decir que yo lo que haga sea lo último o lo mejor, pero yo empecé con un perfil en Facebook porque antes no nos dejaban vender. Entonces yo Ujú. decía que estaba en el jardín de una casa muy bonita que está buscando un dueño que pronto pueda habitar en ella. Esa era la manera que tenía de vender sin vender para que Facebook Claro. no te cancelara, porque una vez se me ocurrió vender unas playeras de mis hijos que les había comprado y que no le quedaron, entonces me ocurrió poner, vendo estas playeras y Facebook de inmediato me cerró mi perfil, creo que por 36 horas por haber
querido vender cosas, ¿no? Entonces yo sabía que podía vender sin vender. Y entonces empecé a utilizar mi perfil en aquel tiempo para vender sin vender. Ujú, Hablar de muchas de estas cosas de imágenes o cosas en donde yo tenía que hacer que la gente supiera que yo era inmobiliario, ujú. sin esa posibilidad de vender como ahora que te puedas vender Sí, a los marketplaces y todo ese sí. rollo, que Vamos, ya fuiste creativo. que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que eso, quieras o no, eso al final nos ha ayudado mucho, al menos personalmente, porque yo lo que hice en mis perfiles y en lo que he estado trabajando es pasar de ser el que vendía casas a volverme al que hablaba de temas de bienes raíces, que daba clases de bienes raíces, que empecé a ser el experto en bienes raíces y entonces pasé de, yo soy abogado y antes era una consulta que no causa honorarios, ahora, oye, ¿cómo puedo hacerlo? Porque mi sobrina quiere vender su casa. Ujú. ¿Me explico? O sea, cambié totalmente ese mensaje que no me llevaba a nada de negocio porque querían asesoría gratuita a claro que Solo sí te con puedo negocio. ayudar, pero pues tenemos que participar y ver cómo podemos ayudarte y hacerlo de manera profesional. Y a lo largo de todos estos años de gestionar tu propia oficina, tu propio equipo, supongo que velar por la capacitación de tu equipo y que todo funcione de la forma correcta para seguir creciendo, ¿qué es lo que más has podido aprender o qué consejos puedes dar de toda esa experiencia a la hora de crecer tu oficina y posicionar tu oficina? Pues yo lo que hice para la capacitación en mi oficina es muy claro, determiné cuál es el proceso que tengo dentro de mi oficina, Ujú, desde cómo recibes al cliente hasta cuándo lo cierras y cómo le das seguimiento de postventa. Y a partir de ahí empecé a desarrollar una capacitación propia para poder capacitar a mi equipo. Luego conozco a RIMAX y me dicen que hay un programa, los 5 segundos que entro a RIMAX, ujú, me dicen que hay en España un programa que se hizo justamente cuando hubo una crisis de pisos en España ujú. y que RIMAX lo hizo para hacer que vendieran más. Y inquieto como soy y amiguero por todos lados que tengo, luego busqué amigos de España y les dije, quiero conocer ese programa. Ok. Y entonces luego fui con RIMAX México y me dijeron, mira, sí lo hemos dado, pero no lo tenemos. Y en lo que te platico, 6 meses después ya estaba yo dando ese curso en mi oficina a los de mi equipo. Está muy bien. Sí me explico, o sea, Y siempre he sido claro que podemos hacer las cosas mejor y si me estoy uniendo a RIMAX, pues hay que aprovechar eso, ¿no? entonces, fundamental para una persona que quiera abrir su propia oficina o que acabe de abrir su propia oficina, que implemente capacitaciones para su equipo, Sí, que a mí también la capacitación me parece fundamental. Em, ¿Qué otras cosas o qué experiencias has tenido que han sido retos para ti y que hayas aprendido y que puedan ayudar a otras personas? Porque veo que tienes una gran experiencia y que eres un gran profesional en el sector inmobiliario. ¿Con qué te has podido encontrar que, que pueda servir a otras personas? bueno, yo creo que hay una parte muy importante que los inmobiliarios debemos de tener claro. Nosotros, sí es cierto que nos pagan una comisión, pero realmente ayudamos a resolver problemas. Y cuando nosotros solucionamos problemas, nosotros somos los profesionales. Siempre es importante que nosotros tengamos claro esto, porque muchas veces el propietario de una casa te dice, yo te voy a pagar del 2% Ujú, y vas a promover la propiedad como yo quiero y no te voy a dar la documentación, ¿me explico? Y ujú, yo siempre lo que les digo es, espérate, espérate, tú eres el profesional. Es como si tú llegaras el día de hoy con un doctor ujú. y le dijeras, opérame porque quiero quedar mucho mejor y que el doctor te diga, ah, sí, voy a hacer lo que tú me digas. Y no Ajá. quiero que me hagas estudios y no quiero, ¿sí me explico? Obviamente que el doctor te va a decir, pues estás mal porque yo necesito hacer estudios, necesito ver si efectivamente necesitas que te opere, Ujú, ¿verdad? Y si el procedimiento que tú estás diciendo es el correcto. En pocas palabras te va a decir, el experto soy yo. ajá. Y muchas veces en el negocio inmobiliario, con ese ánimo de querer tomar una propiedad, pues dejamos que el propietario decida por nosotros. Entonces, de repente tenemos propiedades donde estamos cobrando una comisión muy baja, donde Ujú. no tenemos la documentación completa y donde no podemos hacer marketing completo, donde nos dicen, no queremos que salgan fotos ni salgan imágenes de la propiedad. No, pues sí creo que es fundamental que también veo mucho que el asesor a veces no se da el valor que realmente tiene. Es decir, se menosprecia muchos asesores a sí mismos, ¿no? Y que no se atreven a
realmente defender su postura, su trabajo, el servicio que está ofreciendo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, y me da mucho coraje también, ¿no? Que digan, no, se sienten con un propietario y digan, no, te voy a pagar el 1%. Y que diga el asesor, ah, bueno, no vale. ¿Sabes? En vez de decir, mira, no, es que el trabajo que yo voy a hacer vale esto. Y te estoy ahorrando todo esto y te estoy ayudando con todo esto y te voy a impulsar con todo esto. Y que no se lo crean, ¿no? Entonces, creo que o sí me he encontrado con mucha gente que dice, no, es que, pues eso, no consigo una exclusiva, no se pueden conseguir. Oye, sí puedes, solamente tienes que creértela y venderla de la forma correcta, Claro. ¿no? Entonces, a esas personas, ¿qué les dirías? Que, Y bueno, me gusta mucho a mí trabajar en este tema de la gente que dice, yo no soy capaz de tener una exclusiva. Le digo, ok, y soy muy malo para obtener exclusivas, ok. ¿En qué concurso participaste de obtención de exclusivas y quedaste en último lugar? No, pues en ninguno. ¿Qué propietario cruel te dijo que eras muy malo para captar exclusivas? No, ninguno. Dentro de tu medio, ¿quién te dijo que eras malo para obtener exclusiva? Pues nadie. Le digo, tú estás comprando algo que te está costando muy caro, que es una idea que tú te estás autoinfligiendo decir yo no soy bueno para algo, pero realmente no lo has comparado con absolutamente nada. Entonces, pues realmente pues no estás siendo objetivo con lo que eres capaz de ser. Y creo que este ejercicio es bien importante, ser objetivos con lo que uno es capaz de hacer. Si verdaderamente participamos en un concurso y quedamos de exclusivas y quedamos en último lugar, si un propietario nos dijo que no éramos buenos para obtener o convencerlos para que nos dieran la exclusiva, y si hubo un asesor inmobiliario o colega que nos dijo que éramos muy malos para obtener exclusivas, pues creo que entonces sí tenemos que trabajar en esa parte de decir, ok, ¿qué proceso voy a mejorar? Pero ujú, mientras tanto, si nadie te ha dicho absolutamente nada de eso, pues no te lo creas que no eres bueno. ujú, Mejor ve cómo puedes hacer de mejor manera las cosas y mejorar los procesos. Creo que al final todos siempre estamos buscando ser mejores en lo que hacemos. No conozco a alguien que me diga, quiero hacerlo igual que siempre. Siempre busco o siempre encuentro, sobre todo en este negocio, porque es de emprendedores al final, siempre están buscando cómo hacer mejor las cosas. ujú. Y entonces en ese ánimo de cómo hacer mejor las cosas, creo que podemos hacer y obtener mejor las exclusivas. Y hay muchas ocasiones en que a mí hay propietarios que me dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el 1% y no sé qué, y termino diciéndole, quédate con tu propiedad, vende la propia, pronto te deseo lo mejor. Si encuentras a alguien que esté dispuesto a trabajar contigo, pues me va a dar mucho gusto. Exactamente. Si te dicen que no, es que en ese lugar no te corresponde. Simplemente esa persona no te está valorando y habrá muchas otras que sí lo hagan y que sí estén dispuestas a no solamente trabajar contigo, sino seguir haciéndote crecer, seguir contratando tus servicios, recomendar tus servicios. Entonces yo creo que simplemente no estás en el lugar correcto en el momento correcto. Además, y es bien importante, no todo mundo tiene que ser tu cliente, Exacto. porque nosotros no somos clientes de todo mundo. Ajá. Compramos lo que nos interesa, Ujú, ¿no? Lo que somos, lo que necesitamos y lo que somos capaces de comprar. Eso es realmente, nos volvemos clientes de esos, de los ujú. que queremos comprar, de los que decidimos la compra y de los que tenemos posibilidad de comprar. Eso no significa entonces que tengamos que todo mundo, queramos que todo mundo sea nuestro cliente. Si hay alguien que no está dispuesto y quiera trabajar bajo las condiciones de un experto, pues adelante, ¿no? Qué bueno que haya esa posibilidad de que puedan escoger algún otro inmobiliario que a lo mejor esté dispuesto a trabajar con ellos. Yo sugeriría que no lo hicieran, pero pues no conocemos las necesidades Sí, y la mentalidad de esa persona en ese momento, ¿no? entiendo. Y Karim, después, o sea, estuviste vinculado a AMPI mucho antes de ahora, que por cierto, enhorabuena, como te decía al principio del podcast, creo que se requiere de mucha humildad y de mucho querer dar y aportar al sector inmobiliario y a todas las personas que trabajan en él, tener el cargo de presidente de AMPI Nacional. Entonces, ¿cómo estuviste involucrado en AMPI antes de, pues, este cargo que Claro. tienes a día de hoy? Pues mira, me tocó en el 2017 ser presidente de AMPI Hermosillo ¿Ok? y después en el 2018 ser coordinador de la región de Sonora y Chihuahua para Ujú, AMPI. Después un año dije me voy a dedicar a mi negocio. ujú, La verdad es que no me sentía ya muy cómodo haciendo cosas en AMPI en ese momento, sobre todo por situaciones personales, ¿no? Entonces yo ujú, dije, me voy a ir a mi negocio, voy a ponerme a trabajar en mi negocio y nos vemos, ¿no? Y
estaba queriendo vender un hotel con otra colega en Aguascalientes, Brenda Howard, que estaba en RIMAX, Sí. y me hablaron para invitarme a participar en el Consejo Nacional de AMPI. A lo cual dije, no, gracias, estoy muy ocupado, mira, ahorita me agarras queriendo vender un hotel, que por cierto no pudimos vender por algunas cuestiones, pero ando ahorita interesado en vender este hotel y ojalá lo pueda vender. Y no creo tener tiempo, no estábamos hablando de julio, yo tenía que estar listo para septiembre y se iba a votar en octubre y me pidieron un calendario y cosas y dije, olvídalo, no tengo tiempo, ¿no? Le cuelgo a esta persona y me vuelve a hablar esta persona al día siguiente. Oye, es que acabo de hablar con Pedro Fernández, mira este, que le interesa mucho que te sumas al equipo y que no sé qué. Y dije, bueno, pues voy a platicar. Era Emilio Rojas, también de RIMAX, y Sí, que es el expresidente, ahora expresidente nacional, quien me sí. estaba hablando para invitarme a eso. Ujú. Y aquí yo le estaba diciendo, ay, Emilio, tengo mucho trabajo, Ajá. y me explico. Y entonces, pues decido entrar. Y por cierto, en el camino, y Pedro Fernández no me va a dejar mentir, 6 veces le dije, Pedro, yo voy a renunciar a esto. Sinceramente no creo que gane, siento que no me conoce la gente, no creo haber hecho un gran trabajo todavía como para que la gente vote por mí, en fin, ¿no? Y luego ya me dijo, Pedro, deberías hablar con los presidentes. Y entonces Ujú. empiezo a hablar con cada uno de los presidentes. Ese es el síndrome del impostor, ¿lo sabes? Sí, claro. Que no, ni te la creías, pero sí tenías la experiencia y la capacidad de hacerlo y la gente lo vio. Y entonces empiezo a hablar con cada presidente y empiezo a darme cuenta de, wow, qué gran posibilidad tenemos de ayudar a mucha gente a partir de participar en esto. Y entonces cambia mi chip. Ujú, Después de haber renunciado 6 veces, después digo, sí quiero. ujú. Sí quiero y empiezo a hacer muchas cosas y pues quedamos en la votación en primer lugar, una primera votación para ser consejero nacional en primer lugar. Además me dijeron en ese tiempo, yo no lo he corroborado, que fui de los más votados de Ok. la historia de AMPI. Fue vía virtual Ujú. porque, pues porque estaba el tema del COVID y todo, y entonces no se pudo llevar a cabo la asamblea de manera presencial. Fue virtual y quedé en primer lugar electo como consejero. Y después Pedro dice, pues ya él era el presidente ya, y Florencia era la vicepresidenta, que también es de RIMAX. Sí, sí, ya me he sentado con ella también. Y entonces Pedro dice, pues, ¿quién es abogado? Y entonces estábamos en un Zoom, y entonces yo me empecé a agachar en la silla, dije, que no me vea, porque yo quería llevar otros temas, no quería llevar temas legales, y no Ujú. porque no me gustara, sino porque yo sabía que había muchos retos enfrente del tema legal en AMPI, porque yo lo veía, pues la verdad yo veía lo que era lo más endeble que había en la asociación, que no se había trabajado durante, Ok. pues al menos los últimos 11 años en temas legales en la asociación. Yo sin conocerlo, pero yo percibía que había un retraso legal muy importante en la asociación. O sea, Eh, que ese es uno de los puntos que ahora supongo que te has puesto como reto en AMPI pues, nacional. pues ¿O cuáles son? los primeros 2 años de consejero nacional fueron justamente eso, fue trabajar, hicimos un nuevo código de ética, cambiamos nuestros estatutos nacionales, estuvimos trabajando con la Profeco para sacar el convenio, el contrato de adhesión de la norma 247. Estuvimos trabajando para sacar formatos de arrendamiento, de compraventa, de todo eso lo tiene AMPI. Sacamos también el compendio de toda la legislación local que hay en materia inmobiliaria. Hoy ya los 22 estados que tienen leyes y los 16 reglamentos que hay en materia inmobiliaria. Este, Trabajamos con diversas iniciativas en temas legales, sacamos acuerdos, contratos, convenios. En materia internacional sacamos MOUs para hacer acuerdos con varias asociaciones, los rediseñamos para sacarlos, y eso estuvimos haciendo los 2 primeros años, en donde pues la gente pues no veía eso porque pues estábamos trabajando Claro. mucho de manera interna, pero sí pues muy comprometidos para trabajar. Entonces con Pedro pues termina su periodo, y con Florencia dije, "Ay, por fin una amiga me va a poner en otra área donde yo pueda hacer más cosas", y resulta que no. Ok. Vuelvo a quedar como vicepresidente de Asuntos Jurídicos. Ahora sí yo ya tenía la propuesta de estatutos, y entonces nos sentamos y crean un comité de estatutos nacionales con 2 expresidentes nacionales a quienes
quiero mucho, que es Marta Ramírez y el arquitecto Batis, que hoy es el presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, y empezamos a trabajar para hacer una propuesta de estatutos nacionales. Ujú. Y la presentamos en junio, y después hubo unos artículos quedaron en reserva y luego ya en octubre en nuestro Congreso Nacional lo sacamos. Y ahora, primero, ¿qué mm, le dirías a una persona que está en el sector inmobiliario, que todavía no forma parte de AMPI? ¿Qué le dirías? ¿Por qué le viene bien? Y luego vemos, o cuéntanos dónde te quieres enfocar en tu presidencia, en Claro. qué temas. Bueno, mira, para mí es muy importante y yo creo que puedo decirlo porque así me tocó vivirlo, no sé si a los demás le he vivido. Creo que al final, cuando tú compras una membresía para lo que sea, Ujú, pues tú tratas de ocuparla, ¿no? ujú, De hacer uso de ella. Si vas a un gimnasio, tienes una membresía, pues no solamente te quedas en la recepción, ¿verdad? Tratas de ocupar los aparatos, si dan clases, si hay natación, si hay baño, si hay otras cosas que puedas utilizar, obviamente las vas a ocupar. Y creo que al final la membresía en AMPI tiene eso. Tiene muchos beneficios que muchos no ocupamos. Por ejemplo, es un dato muy drástico, pero que es bien importante, por eso promover la capacitación al interior. El 70% de la capacitación que da AMPI es a gente que no son socios de AMPI. ok. Eso es bien interesante porque nuestros socios no están, por alguna razón, se están capacitando, pero no están consumiendo la capacitación que da la asociación. Entonces, ¿eso qué nos lleva a entender? Pues que tenemos que rediseñar nuestra capacitación. Por eso este año estamos trabajando con un rediseño de toda la capacitación como la tenemos, porque al final pues tenemos que también hacia nuestros socios pues volvernos atractivos. Y entonces también hicimos una encuesta para preguntarles en octubre y rápidamente hicimos como me gusta mucho ya hacer cosas en WordPress y es muy sencillo, hicimos un sitio muy rápido, Ujú. lanzamos una encuesta, nos contestaron 500 personas, 500 asociados, ¿De que es cuántos? de casi 6,000 asociados. Sois muchísimos en AMPI, ¿eh? Es una gran asociación, muy grande. Bueno, si te dijera ahorita, traemos un número bien, bien importante en estos primeros 20 días que llevamos ¿Ok? en el gobierno, bueno, en la administración de la Sí. asociación. Teníamos en promedio 200, el máximo fue el año pasado que entraron 320 socios. ¿Ok? Ahorita tenemos 491 socios pagados, es decir, estamos casi duplicando los demás años, porque traigo yo una estadística de 6 años anteriores. De cada una de las cosas que me preguntes, pedí una estadística de 6 años anteriores para ver cómo va evolucionando. Cómo va evolucionando la capacitación, la membresía, cómo está evolucionando el tema de los asociados y afiliados internacionales, de todos esos temas, cómo ha ido también en cuanto a marketing, el posicionamiento de la página que no teníamos y Ujú. empezamos a hacerlo, pues estamos haciendo cosas que de alguna manera yo conozco y pues al final creo que se trata de entregar a la asociación mejor de como me la entregaron, que es algo que yo le reconozco a Florencia, que una vez dijo, en su toma de protesta en Tabasco, dijo, quiero entregar a la asociación mejor que como me la entregaron, porque así lo aprendí desde chica. Y yo creo que ese es un valor muy importante, ¿no? Dejar las cosas mejor que como te las prestan. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de valores, y también lo has tocado antes, ¿cómo de relevante es para una asociación como AMPI y para ti como el presidente de AMPI nacional el tema de la ética y los valores de los profesionales inmobiliarios? Bueno, pues tan estoy convencido de la ética que recuerdo yo que en un fin de semana me puse a redactar todo el código de ética, que yo ya había hecho un primer borrador hace algunos años, porque yo quería hacer un código de ética de mi sección, Ajá. pero luego me dijeron, no, no es que no puedes porque tiene que ser hay un solo código de ética que es el nacional. Entonces yo fui y lo saqué de donde lo tenía guardado, de una carpeta de Dropbox, y justamente lo tomé para empezar a hacer este nuevo código de ética. Para mí es muy importante, primero, la ética y segundo, el estar convencido de hacer las cosas de manera ética. Porque una cosa es decir, ahí están las normas y hay que cumplirlas, y la otra es decir, quiero y estoy convencido de que tenemos que cumplirlas. Porque dentro Ujú. de esta paradoja que te da la vida, también te da esa posibilidad de decir, ok, sé cómo están las leyes y vamos a ver cómo le damos la vuelta para no cumplirlas.
Pues muy interesante. ¿Sabes, Karim, que nos hemos pasado del tiempo del podcast? Y todavía no platico de AMPI. No, sé ahora, ¿quieres decir algo más sobre AMPI, sobre tu presidencia, sobre qué es lo que quieres hacer, cuáles son las recomendaciones o las ventajas de formar parte de AMPI? Claro, sí, me Este es gustaría tu... platicar rapidísimo. Este año tenemos 5 ejes muy importantes para nosotros como asociación. El primero es seguir posicionándonos como líder nacional e internacional en el tema de bienes raíces, por eso estamos participando en todos los lugares en donde sea posible para posicionar AMPI. Y también estamos trabajando con el gobierno. Acabamos de presentar una propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo sobre temas de vivienda que para nosotros los inmobiliarios son interesantes. Estamos convencidos de que construir 1 millón de viviendas ya suena interesante porque llevamos varios sexenios donde nos ha platicado eso, pero nosotros creemos que hace falta que también la sociedad y la iniciativa privada se sumen a esta iniciativa. Por eso estamos proponiendo que seamos considerados en esta iniciativa para construir más viviendas, sean los trámites más rápidos, más ágiles, que tengamos mano de obra calificada, queremos tener buena construcción, pero nuestra mano de obra ni siquiera está calificada, ni siquiera capacitada y no se han hecho también todos los esfuerzos por tener una mano de obra calificada. Y por lo mismo nuestra mano de obra es mal pagada y por tanto luego no tenemos posibilidad de contratar gente porque no hay mano de obra capacitada por un lado, pero también bien pagada no existe. Entonces, el tercero tiene que ver con algo que es bien importante, que es el acceso a créditos fáciles. Okay. Tenemos créditos muy difíciles, muy restrictivos, muy caros. La gente que no puede acceder ahora a un crédito por Infonavit, por Fobiste o por alguna institución financiera, se las ve difíciles para poder comprar casa. Y las rentas, al no haber una política de vivienda, que no se están construyendo casas en el país, pues las rentas cada vez son más caras. Entonces, Muy, muy bien, muy interesante. Nos has resumido absolutamente todo. Creo que ha quedado muy claro. Si quieres, yo creo que estaría bien que hiciésemos en algún momento otro podcast donde hablemos solo de AMPI, de lo que quieres hacer, de cuáles son las ventajas, etcétera. Ya lo hablaremos. claro. ¿Quieres cerrar con algo más este podcast? ¿Algún mensaje que se te haya quedado en el tintero o que creas que sea importante tanto para los profesionales inmobiliarios que forman parte de AMPI como los que no y como los que están pensando formar parte de AMPI? Muy bien, pues decirles que AMPI es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en donde estamos abiertos a recibirlos, nos va a dar mucho gusto tenerlos con nosotros, tenemos muy buena capacitación, tenemos muchísimos beneficios, estamos ampliando también toda la cartera de beneficios. También en cuanto a capacitación tenemos licenciatura en bienes raíces, vamos a hacer la licenciatura en desarrollos inmobiliarios, la licenciatura en comercialización de inmuebles comerciales e industriales. También vamos a trabajar muy fuerte con el tema de posicionamiento con el tema internacional y estamos creando un comité de desarrollos inmobiliarios en donde los desarrolladores inmobiliarios vamos a participar para construir más vivienda, pero también que esta vivienda la puedan vender nuestros asociados y afiliados a través de buenas prácticas y sobre todo que ustedes, los que van empezando, puedan tener inventario para poder comercializar. Pues muchas gracias, Karim. Ha sido todo muy interesante, ha sido un placer conocerte un poquito más, conocer todo eso que has vivido a lo largo de tu vida profesional en el sector inmobiliario. Creo que has dicho o has dado consejos muy buenos a toda nuestra audiencia y a todos vosotros que nos estáis escuchando episodio tras episodio. Espero que os haya ayudado mucho, os haya gustado mucho conocer un poquito más a Karim, Gracias. el nuevo presidente nacional de AMPI y bueno, pues que a todos los que queráis eh, enseñar a vuestros compañeros quién es Karim, qué va a hacer en AMPI y qué es AMPI Nacional, por favor compartid este episodio. Os mando un abrazo a todos y gracias, Karim. Al contrario, gracias a ti, Elena. Estuve muy contento de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Pues hasta luego a todos. Gracias. Gracias.